Hola, es un gusto saludarlos en esta última cápsula de nuestra materia recuperación mejorada de petróleo y gas. Cerramos con broche de oro la unidad 5, explorando el tema 5.4, perspectivas futuras y áreas de investigación emergentes. Como hemos hecho anteriormente, les haré unas preguntas al inicio para que vayamos construyendo juntos una visión de lo que es el futuro de esa industria. Así que, pues, comencemos. Como comentamos, estamos ya en la sesión 16, en la unidad 5 de lo que son desafíos actuales y futuras de recuperación de mejores hidrocarburos. En el último apartado, que es el 5.4, que es perspectivas futuras y áreas de investigaciones emergentes. Antes de empezar, una pequeña retroalimentación. Antes de mirar hacia el horizonte, tengamos en nuestra base de conocimientos que sabemos. Estas bases son indispensables para poder comprender hacia dónde se dirige precisamente este campo de la cuestión de la ingeniería petrolera, ¿no? Mecanismo de recuperación primaria y secundaria y terciaria. Ya sabemos que tenemos diferentes conceptuales, eficiencia de desplazamientos y barridos. Métodos de OR convencionales, tenemos por inyección CO2, miscible, vapor, por polímeros, surfactantes y métodos térmicos. Sabemos que la caracterización del yacimiento es sumamente importante para precisamente saber cómo vamos a empezar o qué EOR vamos a seleccionar de una mejor manera posible para las cuestiones precisamente de selección y una evaluación económica y ambiental, siempre el costo-beneficio, la huella de carbono y las regulaciones aplicables en la actualidad. ¿Hacia dónde se dirige entonces la investigación EOR? El campo de recuperación mejorada de hidrocarburos se enfrenta a presiones simultáneas, la demanda energética global, la transición energética y la necesidad de reducir precisamente emisiones. La investigación emergente entonces busca responder estas tensiones con soluciones tecnológicamente sofisticadas y ambientalmente responsables. Tenemos que son los métodos verdes y bajos en carbono, como son las técnicas sostenibles EOR, la nanotecnología y fluidos inteligentes para mejorar lo que es la cooperación a una escala nano, la transformación digital y la IA como amigos y aliados y la integración de la captura y utilización de lo que es el CO2. Estos cuatro ejes temáticos constituyen precisamente el mapa de la ruta de la investigación de la vanguardia de lo que son las EOR para la próxima década y serán desarrollados a detalle a lo largo de esta presentación. Ya hemos comentado lo que es la nanotecnología aplicado precisamente a la recuperación mejorada. Sabemos que es el uso de nanopartículas para poder modificar la mojabilidad de la roca o sensores nanométricos que viajan por el yacimiento precisamente para el recobro de lo que son los datos. Entonces, también con la nanotecnología tenemos la reducción de tensión interfacial con nanosurfactantes y nanopartículas funcionalizadas disminuyen precisamente la tensión interfacial entre el agua y petróleo hasta órdenes de magnitud inferiores convencionales con una mayor absorción en lo que es la roca. Nanofluidos en la inyección, la combinación de nanopartículas con polímeros o surfactantes genera fluidos inteligentes con comportamientos teológicos controlables, resistentes a las altas temperaturas y salinidades externas. Fluidos precisamente inteligentes y diseñados a nivel molecular. El concepto de fluidos inteligentes, Smart Fluids, integra el diseño molecular de química supramolecular y respuesta a estímulos para crear agentes en la EOR de nueva generación. A diferencia de los fluidos convencionales, estos sistemas modifican sus propiedades en respuesta a condiciones del yacimiento como la temperatura, presión, pH o la misma salinidad. Los polímeros responsivos ajustan su viscosidad en función de la temperatura o el pH del yacimiento. Surfactantes biosintéticos producidos con microorganismos, los cuales son los llamados biosurfactantes, son biodegradables y funcionan en condiciones de alta salinidad. Sistemas de liberación controlada son microcápsulas que liberan agentes activos en zonas específicas del yacimiento, reduciendo el desperdicio del agente inyectado. Los geles conformantes dinámicos se activan selectivamente en zonas de alta permeabilidad
para mejorar precisamente el barrido volumétrico. La integración de los SUS con EOR, la convergencia estratégica. Recordemos que la captura, utilización y almacenamiento de carbono, por sus siglas en inglés, SUS, integrado con las EOR conocidas como CO, EOR con almacenamiento neto, representa la intersección más estratégica entre lo que es la industria energética y los objetivos de descarbonización global. Bajo este paradigma, el dióxido de carbono capturado de fuentes industriales es inyectado en yacimientos maduros para poder recuperar el petróleo adicional y así simultáneamente quedar secuestrado, por así llamarlo, en el subsuelo. Entonces, capturamos el CO2 de fuentes industriales, planta de energía o captura directa del aire, la transportación y la compresión, la inyección, obviamente, para un desplazamiento miscible y posteriormente el almacenamiento permanente secuestrado geológicamente, segura lo que es su monitoreo sísmico y geoquímico. Desafíos en cada uno y de fronteras de lo que es el CO y OR mejorado. Sabemos que las áreas de investigación activas, modelos de emisibilidad dinámica, la inyección de CO2 espumado, la CO2 con EOR yacimientos de baja permeabilidad, monitoreo y verificación. En esta, entonces, tenemos también que las métricas de impacto potencial es precisamente 3,5 barriles por tonelada, la recuperación adicional por tonelada de CO2 inyectado en productos miscibles, el 50% de CO2 retenidos es la fracción del CO2 inyectado que permanece almacenado tras la producción y más de 700 proyectos globales son proyectos CCUS activos o en desarrollo a nivel mundial. La transformación digital, la IA y los gemelos digitales en lo que es la EOR. Ya sabemos que la Machine Learning para la selección de OR son algoritmos de clasificación y regresión entrenados con datos de proyectos históricos permiten identificar el método OR óptimo. Los gemelos digitales de yacimientos son réplicas virtuales y uno de los métodos más factibles por excelencia en pozos de producción para simular precisamente los escenarios EOR van optimizando los patrones de inyección y predecir el comportamiento futuro del campo con alta precisión y con un monitoreo constante, que precisamente también lo que es el monitoreo inteligente con redes de sensores distribuidos en los pozos y facilidades de superficie transmiten datos en tiempo real para que las plataformas analíticas permitiendo ajustes dinámicos de las estrategias de inyección y detección temprana de anomalías operacionales. Tenemos la optimización mediante los algoritmos avanzados. Son técnicas que precisamente nos apoyamos con la IA en nuestras recuperaciones mejoradas. Las redes neurales profundas, algoritmos genéticos y optimización por enjambre, lo que es los agentes autónomos que ajustan la estrategia en tiempo real, la inversión de datos sísmicos. Entonces, ¿cuál de esto, todo esto nos lleva a un impacto en la cadena precisamente de las decisiones? La inteligencia artificial sabemos que no reemplaza a un ingeniero de yacimiento, al contrario, lo potencializa para poder tomar decisiones, precisamente en la adquisición, por medio de la adquisición de los datos, por un modelo predictivo, una mayor optimización de generación y evaluación de miles de escenarios en OR en tiempos reducidos y la implementación adaptativa, el ajuste continuo de las estrategias con base de producción en tiempo real. Tenemos precisamente la que son la baja huella de carbono mediante los métodos verdes y sostenibles. EOR con agua producida. Recordamos que la reutilización de agua de la formación tratada es una como agente de inyección, va eliminando el uso de agua dulce y obviamente reduciendo los costos de la disposición. Por medio térmico solar, la generación de vapor por medio de inyección y yacimiento de crudos pesados utilizando energía solar concentrada, reduciendo emisiones en el proceso térmico hasta de un 80%. La inyección de microorganismos o sus metabolitos para reducir las viscosidades en el crudo generan biogás en el sitio o modificar precisamente la mojabilidad de la roca. Hidrógenos como agentes de OR es la investigación emergente sobre el uso del hidrógeno verde para desplazamiento miscible con alternativas al CO2.
El EOR, yacimientos no convencionales, nos ayuda precisamente para los yacimientos de lutita y carbonatos fracturados, que son una reserva reservas enormes, perdóname, a nivel global, pero precisamente sus características petrofísicas únicas hacen que los métodos convencionales sean directamente inaplicables. Entonces, ¿dónde son los ORs adaptados a estas condiciones extremas? Donde hay una permeabilidad ultra baja, confinamiento nanoporal y la Huff and Puff de lo que son las OR, que son ciclos de inyección de remojo, producción en lo que es el CO2, solventes y surfactantes. Recuperación mejorada por gas, perspectivas emergentes y la inyección, ya sabemos, de CO2 en yacimientos con gas natural para poder recuperar el gas residual. Posteriormente, la inyección de CO2 o nitrógeno en capas de carbono para poder desplazar metano absorbido, la EGR en hidratos, disociación de controladas de hidratos de metano submarinos mediante la despresurización e inyección precisamente de lo que es el CO2 y el gas de lutita en EGR, adaptación de métodos Huff and Puff e inyecciones solventes en yacimiento de shale gas. Entonces, en síntesis, las mapas de área de investigación emergente precisamente vienen con las que son las nanotecnologías, las SUS integradas, misibles, el CO2 con R miscible, o el secuestro ecológico de espuma de CO2, la inteligencia artificial por gemelos digitales, la EOE verde y bajo en carbono, yacimientos no convencionales y la recuperación precisamente de gas. Todo esto es lo que viene en la cuestión de áreas de investigaciones que emergente para la cuestión de lo que es nuestra industria. Para cerrar entonces este módulo y esta materia, rescatemos entonces los pilares de que tenemos hasta ahora, que la sostenibilidad, entonces el futuro de la OR pues es verde y no será, o no, o simplemente no será un método viable, ¿no? La huella de carbono es ahora el parámetro realmente bajo lo cual vamos a poder diseñar. Eficiencia molecular, estamos pasando de mover grandes volúmenes a fluidos a manipular interacciones a nivel atómico. Y obviamente, sin duda, la gestión de los datos. El ingeniero del futuro debe ser tan hábil con los algoritmos como las presiones precisamente de fondo. Como siempre, ser unos analistas por excelencia. El dominio de estas áreas emergentes no solo es académico, define realmente el perfil del ingeniero de yacimientos en la próxima generación. Las empresas operadoras y de servicios demandan profesionales capaces precisamente de integrar estas situaciones. Competencias técnicas emergentes, oportunidades de investigación y visión sobre todo de largo plazo para que integren múltiples disciplinas, la química de fluidos, ciencias computacionales, geociencias y la política energética. Y bueno, como una reflexión final en las conclusiones un poco claves, aprendimos sobre la nanotecnología y los flujos inteligentes, que las SUS con EOR es como un puente energético. La IA y los gemelos digitales van a transformar, están transformando la gestión de los yacimientos de manera reactiva y predictiva, multiplicando precisamente la eficiencia de cualquier ingeniero y la toma sobre todo de decisiones. La EOR sostenible con la no convencional son los métodos verdes y de adaptación de yacimientos no convencionales van definiendo precisamente la agenda para la próxima década de lo que es el sector. Entonces, como reflexión final, en la industria del mañana el éxito no pertenecerá a quienes extraigan más volumen, sino a quienes tengan la inteligencia estratégica. Para rescatar el valor que otros dieron por perdido, ustedes no solo han aprendido a mover moléculas, han aprendido a extender el legado energético del mundo con una sostenibilidad e innovación. De mi parte ha sido todo. Agradezco toda la atención prestada a cada una de sus cápsulas. Nos vemos en la próxima materia y espero que nos volvamos a ver. Esto ha sido todo y éxito ingenieros con sus operaciones y las aplicaciones de las EOR.
Hasta la próxima.